Buen día, ¿cómo están? Tengo un poco tomada la voz hoy, pero espero que me escuchen bien. Saben que quería comentarles en esta perlita hoy tres pasajes. Uno, el primero, el que da sentido a los demás, está en Hebreos, ustedes lo conocen. Hebreos 11 es un pasaje muy conocido y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero es interesante lo que nos dice el versículo 29 de Hebreos 11. ¿Saben que hasta el versículo 29 enumera un montón de héroes de la fe? Pero en el versículo 29 dice lo siguiente: por la fe pasaron el mar rojo, los hijos de Israel, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Saben que este pasaje nos remite a Éxodo 14, que es el segundo pasaje que te quiero comentar en esta mañana? Y Éxodo 14, 26 dice que Dios le dijo a Moisés en un momento: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, contra sus carros y contra sus jinetes. Y Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal, y los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Y ese pasaje habla anteriormente de que los hijos de Israel pasaron por el mar en seco. Dice que Dios envió un viento del este y el mar se detuvo a su derecha y a su izquierda, formándole una muralla, y ellos pasaron por ese lugar en seco. Pero cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, y esto me hace acordar a las plagas, si ustedes leen en las plagas van a ver que los encantadores, los hechiceros egipcios intentaron hacer lo mismo, y de hecho hicieron lo mismo en muchos casos que lo que hacían Moisés y Aarón. Pero sin embargo, con la Pascua no pudieron. Y en este caso tampoco. Ellos quisieron hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel: pasar por un mar en medio seco. Y fueron hundidos porque Dios liberó las aguas y cayeron allí. Y saben que hay otro pasaje más que es interesante, que está en Josué 3, en el versículo 13, y dice que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en dos, y las aguas que vienen de río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. Eso es lo que dijo el Señor. Y la aplicación es, dice el versículo 15, el río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán. ¿Qué te quiero decir con esto? Hebreos 11 nos dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio porque creyeron y tuvieron fe, ¿sí? Y dice allí, y nos manda a Éxodo 14, y dice algo muy interesante. Dice que intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque es por la fe. En este tiempo Dios nos ha estado hablando acerca de esto, nos ha estado inquietando acerca de su poder, acerca de las cosas que Él puede hacer, y cómo en este tiempo Dios puede volver a hacer en tu vida y en mi vida cosas que quizás vos ni esperás que haga. Cosas que por ahí Dios alguna vez te dijo que iba a hacer y como que seguís esperando. Cosas que Dios por ahí en un momento Él te habló a través de otra persona o te habló a vos mismo y aún seguís esperando que eso suceda. La Biblia dice que por la fe sucedió esto. Por la fe los sacerdotes en Josué pisaron el agua. Te quiero decir algo. Hasta que los sacerdotes no pisaran el agua, dice Dios, no se va a abrir. Dios podía haber abierto, como en el caso del Mar Rojo. Y esto es algo interesante que te quiero comentar. Dios, en el caso del cruce del Mar Rojo, Él abrió y luego los israelitas cruzaron. Versión 1 de esta fe. Versión 2 de esta fe. Hasta que los sacerdotes no pisaron el agua, el pueblo no iba a ver abrirse el río y no iba a poder cruzar. ¿Qué te quiero decir? Hay dos formas de entender esta fe. Hay dos maneras. Y una es que Dios abre el camino, abre el mar
delante tuyo, y cuando los demás quieran hacer lo mismo que vos haces, no lo van a poder hacer, porque es para vos, porque es lo que vos tenés que hacer, porque es lo que Dios te dio para vos hacer. Si los israelitas no le hubieran creído a Dios y se hubieran quedado en el margen del mar, hubieran muerto porque los egipcios los hubieran alcanzado. Pero ellos tenían que cruzar un mar para llegar a la tierra prometida. Y yo no sé cuál es tu mar, pero sí sé que Dios lo va a abrir. Sí sé que Dios lo va a abrir. Tu mar se puede llamar angustia, te puede llamar familia, se puede llamar economía. Tu mar se puede llamar de muchas maneras, pero no importa. Genéricamente le podemos llamar mar. Yo sé que Dios va a abrir ese mar para que vos cruces en seco, y cuando los demás quieran perseguirte por ese mismo camino, no van a poder. No van a poder. Y en la segunda versión, quizás Dios, y es la que te quiero ministrar más en esta mañana, con esta perlita, hasta que los sacerdotes no pisaron el agua, el mar, el río Jordán, no se abrió. Y esa es la segunda perlita en esta mañana. Hay un momento de quiebre. Hay un momento que yo le llamo así, momento de quiebre en la vida de un cristiano. Es cuando Dios te pone delante de una situación difícil, complicada, y Dios te pide: mira, hijo, hasta que vos no pises el agua, yo no voy a obrar. Quiero ver tu fe, quiero probar tu fe, quiero hacerte ver de que hay fe en tu vida como para creerme. Y hasta que vos no pises el agua, el punto de quiebre no se va a dar. Amén. En esta mañana quiero dejarte esta perlita. Es un punto de quiebre para muchos en este tiempo, para muchos que tienen que decidir creerle a Dios y en su poder, o seguir estructurado bajo sus propios pensamientos. En este tiempo hay que ser galardonado por la fe. Aquí dice en Hebreos 11 claramente de que los antiguos alcanzaron buen testimonio, alcanzaron el testimonio que Dios quería, fueron probados en su fe, y hay innumerable cantidad de eventos allí, pero este del río del Jordán es el que es para vos hoy. Dios puede abrir el mar, claro que sí, y cuando te persigan van a caer, porque no pueden seguir tu paso, porque el Señor no se los va a permitir. Pero en segunda instancia tenés que entender que hay un punto de quiebra en tu vida, que uno tiene que pisar el agua, es decir, uno tiene que dar el paso para que luego algo suceda. De esto vamos a estar ministrando este fin de semana. Tenés que dar el paso para que algo suceda. Mientras vos no des el paso, el río no se abrirá. Y lo dice claramente, hasta que los sacerdotes no mojaron. No está pidiendo que pongas todo tu cuerpo, no está pidiendo que te empapes, está pidiendo que pises el agua, está pidiendo que te mojes un poquito, que des ese primer paso chiquitito, y vas a ver cómo Dios va a abrir. Y no solo ellos pasaron, no solo los sacerdotes, dice que pasó todo el pueblo, tu familia, tus hijos, tu vida, tu esposo, tu esposa, quien sea. Pero vos tenés que decidir y dar el primer paso. Mojar tu pie en el río. Solamente eso te pide el Señor en esta mañana. Mojar tu pie en el río. Y vas a ver cómo ese río se va a abrir. Amén. Créelo. Solo tenés que creer. Bueno, esto era la perlita de hoy. Dios te bendiga en tu entrada, en tu salida. Dios prospere tus manos. Todo lo que hagas, toda obra de tus manos hoy, que sean prosperadas, porque Dios así lo quiere. Amén. Y bueno, nos veremos pronto.